Señor, y que quienes todavía tal vez no nos ha tocado y esperemos que así sea, Señor, tú sigas cubriéndonos, que la sangre de Cristo esté sobre cada una de la vida de mis hermanos, los que estamos aquí, los que están en otros lugares, los que seguramente nos toca servir, hacer la obra, salir. Señor, cuidanos de todo mal, de toda acechanza que el enemigo pueda tendernos. Señor, y abre nuestros oídos espirituales en esta noche, rogamos que el Espíritu Santo ministre primeramente al corazón de Miguel, Señor, y que a través de su vida y de toda palabra que salga de su boca edifique nuestro corazón también, nuestro espíritu. Señor, y te damos gracias por la disposición, la responsabilidad, la capacidad, Señor, la entrega de Miguel también. Señor, que cada miércoles Señor, Él nos espera y nosotros también lo esperamos a Él. Bendícelo, Señor, y úngele en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acá me dice Alicia Ponce de Córdoba que a ella le costó entrar porque le pedía una contraseña. Yo había anulado la contraseña. ¿Los demás tuvieron problema también con contraseña? No, entramos directamente. Entraron directamente, mira con vos. el ID. Porque yo lo puse así, hay las dos opciones, y le puse que se entra directamente, pero parece que alguno no sabe por qué tiene problema. Bueno, igualmente, bienvenida Alicia, porque estás aquí con nosotras. Hoy vamos a entrar también en la práctica de la oración con entendimiento. Me pareció que era más conveniente esto de la práctica, ¿no es cierto?, de que explicar tanto. Después vamos a hacer alguna explicación, ¿no es cierto? Pero entonces resulta que vamos a entrar en el tema que es una carga particular de Nora, por eso la tengo bien acá al ladito, que se trata de la oración para los hijos o por los hijos. Como es un tema tan importante, yo le di a ella la oportunidad y le pedí que nos guiara en todo este tema. Ella como madre parece que tiene una carga más diferenciada, más importante sobre esto, no porque yo no haya orado, pero siempre lo hacemos juntos, pero ella tiene una carga particular por este tema y siempre habla con las hermanas sobre esto. Así que a partir de este momento, aquí está el título de hoy, se llama El valor de orar por los hijos. Y bueno, Nora va a tomar este tema. Bueno, hermanos, para mí es un placer muy grande la oportunidad que tenemos de compartir esto, porque aunque tengan hijos grandes, los que son matrimonios grandes ya tienen hijos grandes, algunos que se puedan llegar a casar o que se han casado, ustedes pueden servirles de guía, de ayuda, de incentivo, para que lo que aprenden lo puedan poner en práctica. Este asunto de orar por los hijos no es una cosa así nomás. Por supuesto que todos oran por los hijos. Todos quieren que los hijos aprendan a orar, todos están preocupados por diferentes situaciones, todos saben que cuando hay dificultades, cuando hay problemas,
hay que recurrir al trono del Señor y allí Él va a responder y va a tener en cuenta nuestro deseo de padres de que se solucionen los problemas con ellos. La responsabilidad de la paternidad, de la maternidad, es algo que Dios nos ha dado como un valor incalculable, porque Él nos ha confiado la vida de esos seres tan pequeños para que seamos colaboradores suyos, para que seamos el instrumento que Dios tiene para que los preparemos en el camino del Señor. Y yo creo que la mayor preparación que podemos tener es encomendarlos en oración. Lo mejor que podamos darle a nuestros hijos es una vida de oración por ellos para que Dios haga su soberana voluntad en sus vidas. Yo sé que todos oran y también le enseñan a orar a los hijos, pero yo quisiera entrar un poquito más en otros puntos de esa misma oración. Y lo primero que nos preguntamos, o que preguntamos, es ¿cuándo comenzar a orar por los hijos? ¿Por qué digo esta pregunta? Porque hay muchos padres, en el transcurso de toda nuestra vida, hemos visto diferentes padres cristianos, que aunque son buenos cristianos, no han tenido esa luz de pensar, bueno, este hijo yo no lo puedo tomar para mí, yo tengo que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Cómo voy a esperar? ¿Cómo voy a hacer con él? ¿Qué va a pasar con él? Y en el afán de recibirlo, en el afán de tenerlo, en el afán de la belleza que significa tener una criatura y pensar en la bendición que es, muchos padres no se dan cuenta que hay que orar mucho, mucho, desde muy temprano. Y cuando yo digo muy temprano, me refiero a antes de nacer, antes de que sea concebido incluso, antes de nacer. Cada matrimonio que se forma tiene que tener esto en su mente. Mis hijos no me pertenecen. Cuando los tenga, tengo que pensar que los tengo que preparar para Dios. Tengo que ser colaborador o colaboradora de Dios para formar la vida de Cristo en ellos. Es de resaltar, por eso les digo que desde antes de nacer, porque quiero tomar el ejemplo de Ana, es de resaltar la actitud positiva que tuvo Ana, porque dice el versículo en 1 Samuel 1:10, dice, y ella, Ana, con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Hay esposas que no tienen necesidad de pedirle a Dios tener un hijo, porque lo tienen normalmente, a veces sin esperarlo, otras esperándolo, pero no tienen dificultad para quedar embarazadas. Pero de todas maneras, sea como fuere, igual tienen que orar con la misma intensidad, como si lo hubieran deseado de toda la vida y no lo pudieran tener. Entonces dice que Ana oró con amargura y lloró abundantemente. ¿Y qué pasó? Dios la escuchó, Dios recibió su oración. Entonces, cuando uno tiene esa bendición de que Dios le concede esa hermosura, esa experiencia tan hermosa de tener un hijo en su vientre, allí es importante que los padres oren, que los padres clamen y que los padres, aunque la criatura les parezca que no los oye, ya los está escuchando, porque la obra la hace Dios. Yo me acuerdo que teníamos, cuando estábamos de pastores en Buenos Aires, teníamos un matrimonio también de pastores que tenían hijos y querían una nenita. Entonces tanto esperaban y no llegaba porque ya eran grandes los varones. Y Dios les bendijo con una criatura. Pero aquí que querían ellos tenerla bien, tenerla normal, y bueno, tuvieron algunos problemas. Cuando el momento de nacer no se dio vuelta bien, quedó como trabada,
Y el médico dijo, bueno, no nos queda otra que hacer una cesárea. Y entonces él, un hombre de Dios, dice, Señor, todo el tiempo de su gestación estuve orando por ella y estuve orando con ella en el vientre de mi esposa, y ella sabe que yo soy su papá. Entonces, Señor, si vos me diste la autoridad de papá, yo te clamo para que ella se dé vuelta y nazca normalmente. Y entonces fueron, y el médico pensaba que iba a ser la cesárea. Cuando le hacen una ecografía, se dan cuenta que la niña se había dado vuelta. ¿Y qué fue lo que oró el papá? Bueno, le dijo, sea quien fuere, si sos nena, mejor. Y si no, igual, sos mi hija o mi hijo. Y yo como papá te ordeno que te des vuelta para que nazcas bien. Y lo dijo con una fe que dice que la esposa sintió un vuelco en su vientre y quedaron los dos ahí. Al otro día fueron al médico, le hacen la ecografía, ¿y qué pasó? Y estaba justo bien ubicada para nacer y tuvo un parto normal. Entonces, todas estas cosas nos enseñan que los hijos nos obedecen y obedecen a la orden de Dios cuando oramos por ellos. Entonces, la importancia de orar por ellos desde antes de nacer va a dar los resultados que deseamos, no solamente nosotros como padres, sino Dios mismo, que cumple su propósito. Y con eso vemos qué grande que es la misericordia de Dios. Aprendemos no solamente que tenemos autoridad delegada por Dios como padres, sino que la autoridad de Dios también se ejerce en otras áreas. Y eso es lo que toca nuestro corazón. Pero hay otro punto más que destacar en esta experiencia de Ana. Y dice lo siguiente, e hizo votos diciendo, Señor, si dieres, no lo voy a leer todo el versículo, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es la entrega. Como dije recién, nuestros hijos no son nuestros. Dios nos lo da para que nos hagamos responsables de su vida, de su cuidado, de su formación, de todo lo que concierne para que él llegue a ser la persona que Dios tiene propuesta en su corazón para que algún día sea un siervo suyo. Esta declaración de fe de los padres, en esta entrega, guiados por el Espíritu Santo, pone un sello, hermanos, en el corazón del bebé, para toda su vida. Y en el futuro se alimentará y crecerá por la insistencia de la oración de sus padres a través de toda su vida. Pertenece a Dios y nadie le va a arrebatar de su mano. A medida que crezca se enfrenten con distintas dificultades propias de la vida, la oración de los padres debe ser constante y sin desmayar para que dé sus frutos, para que Dios los guarde de complejos, de peligros y de toda mala influencia que pueda apartarlo de su camino. Esto realmente, hermanos, lo tenemos que tener muy presente siempre, porque en esa entrega nosotros tenemos que saber diferenciar entre lo que la criatura va viviendo a medida que va creciendo y cuáles son las cosas que a él por sí solo no puede aprender o no puede superar, cosas que nosotras tampoco como padres podemos darle la solución, pero sí Dios. Muchas veces nuestra enseñanza o nuestra tarea de padres o nuestra dedicación es como que no viéramos el resultado, pero cuando invocamos el nombre de Dios, fíjense que qué importante que es, porque al entregarlo ya lo responsabilizamos a Dios de lo que va a pasar en la vida de él. Pero nosotros no nos podemos desligar porque tenemos que estar permanentemente ligados a Dios, porque Dios es el que nos va enseñando y nos va mostrando, mirá, tené cuidado porque
él tiene este carácter, tiene estos complejos. Los hijos son todos diferentes. Entonces nos va mostrando uno por uno qué es lo que le falta, qué es lo que hay que sembrar y qué es lo que hay que quitar. Porque vamos a decir algo importante. Yo me acuerdo cuando estuvimos en un viaje en Colombia, en una congregación, el pastor, cuando presentaron un bebé, el pastor oró por él y dice, este bebito que está acá es un pecadorcito. Él tiene toda la naturaleza pecaminosa. Así que lo que nosotros vamos a hacer es encomendarlo al Señor para que los padres colaboren con él para que sea un hijo de Dios. Me quedó grabado eso, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros pensamos cómo va a ser nuestro hijo? ¿Qué es lo que va a ser? Y bueno, va a ser el resultado de lo que nosotros oremos. Va a ser el resultado de lo que nosotros oremos e inspirados por el Espíritu Santo. Porque la oración es eso también. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿cómo tenemos que pedir? Dice la Escritura, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros intercede por nosotros. Entonces, Él es el autor de la vida. Él nos conoce a cada uno. Y cada uno somos diferentes. Entonces, como padres, con más razón, tenemos que estar ligados de tal manera a Dios que no permitamos que ninguna cosa extraña lo aleje de su presencia. Generalmente los chicos sufren de complejos, por ese motivo cuando llegan a la escuela les hacen bullying y sufren. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar eso? ¿Cómo hacemos para que esa criatura pueda entender que eso es solamente algo que lo está dañando y que le está afectando, pero que no es como ellos dicen, que él tiene que creer lo que Dios significa en su vida? Entonces, orar con él y orar por él, las dos cosas. La segunda pregunta, que esto es lo que generalmente me preguntan o me dicen, ¿por qué cosas orar? Vayamos al libro de Job. Job 1:5 dice, y Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. De esta manera Job hacía todos los días. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces nos levantamos a la madrugada para orar por nuestros hijos? ¿Ustedes no se imaginan la bendición que es para ellos que los padres nos levantemos a medianoche y vayamos a la cama de ellos? Y aún sabiendo de los problemas que han atravesado, si son chiquitos o porque lloran y no se duermen, si son más grandecitos porque tienen pesadillas, si son el que está hasta en la escuela porque tienen preocupaciones y tienen tentaciones, o también tienen mucha rebeldía. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, tenemos que levantarnos y orar por ellos a la medianoche, a la madrugada, poner la mano sobre sus cabezas. No se van a despertar tan fácilmente, pero sí van a recibir el poder de la sangre de Cristo sobre su vida y todo lo que ha pasado en el día que lo ha afectado, por lo cual él tiene continuamente sus luchas. Ustedes van a ir notando que va cambiando. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en que sus padres se ocupen tanto del alimento y de las cosas exteriores para su cuerpo como de las cosas espirituales, porque esto es lo fundamental. Qué tremendo que es. Cada uno de ellos, como dije también antes, son diferentes. Unos son acomplejados, otros son demasiado extravertidos, otros generalmente dicen que el que está en el medio, si hay tres, es el que tiene más problemas, más conflictos, que no se siente amado, que no se siente considerado. ¿Cuánto? Hay celos entre ellos. ¿Cuántas cosas pasan por la mente
de nuestros hijos. ¿Y cómo las podemos resolver? Hermanos, de rodillas, y por cada uno de ellos, no en general. Y tenemos que dedicarle tiempo. Miren, por eso es tan importante que la mamá permanezca en la casa, esté esperándolos, esté atendiéndolos, tenga tiempo para ellos. Es algo muy importante, porque cada uno de ellos sabe que mamá ora por mí, papá ora por mí. Y que no lo haga uno solo, que los dos se unan en esa oración. ¿Cuáles son los puntos entonces que tenemos que orar? En primer lugar, tenemos que lograr que se entreguen al Señor. Miren, esta tarde yo tuve una sorpresa, me llamó la atención porque mi nieta justo me vino a contar y yo digo, qué bien, lo voy a contar a los hermanos. Ustedes saben que tenemos 2 bisnietas. Una cumplió 2 años el 30 de septiembre. Y me dice, ¿vos sabés, abuela, que Sarita se entregó al Señor? 2 años. ¿Cómo que se entregó al Señor? Sí, porque le venimos contando con Andrés la historia de Jesús, que Jesús está en el cielo, que Jesús está en los pájaros, que Jesús está en los árboles. Y entonces le dijimos, y ella presta mucha atención porque es muy viva, la madre le pregunta, decime, Sarita, ¿este Jesús vos querés que esté en tu corazón? Y levanta los ojos al cielo, los brazos al cielo, y los ojos mirando hacia arriba, y dice, sí quiero, dijo. Entonces el padre, tan emocionado, oró por ella para que reciba a Jesús en su corazón. Y esto fue lo más precioso, el regalo que Dios me dio en esta tarde, porque ese punto, ahí comienza. No importa si no sabe hablar del todo, no importa si no es consciente de lo que realmente le toca vivir, pero esa es la primer conversión. Entonces, la oración de los padres, permanentemente a través de los años, va calando hondo. Nosotros tenemos también anotado cuando Lucas tenía 3 años, que el padre le hizo anotar, hoy Lucas se convirtió al Señor y entregó su corazón. Tengo el papelito todavía, ya hace unos cuantos años. Gloria a Dios, están en el Señor. Hermanos, perdonen que yo les cuente cosas personales, pero son las vivencias que uno tiene que, como respuesta a Dios. Yo les puedo decir que Dios les da todo, les da a todos igual, especialmente a los que lo buscan. Entonces, vos querés que tus hijos y los hijos de tus hijos sigan en el camino del Señor, nunca dejes de orar por ellos. Cristo tiene que ser formado en el corazón de tus hijos. Y ustedes tienen que tener la convicción de que ellos, una vez que se entregaron, aunque tengan 2 años, Dios los selló. Dios los selló con su Espíritu Santo. Y nadie los va a arrebatar de su mano. Podrán apartarse por un tiempo, podrán vivir vicisitudes, pero nunca van a dejar de ser del Señor. El otro punto es que el carácter de Cristo sea formado en ellos. Esto es muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Si nosotros vemos que los diferentes caracteres que tienen nuestros hijos a veces no nos agradan, a veces son refunfuñones, a veces son egoístas, otras veces tienen ira, otras veces son caprichosos, ¿cómo hacemos para que eso cambie? Y bueno, tenemos que orar para que Cristo entre. Al entrar en sus corazones, les podamos ministrar cómo era Jesús. Y que ellos tienen que ser igual que Jesús, como tenemos que ser nosotros. Ese es otro punto que lo vamos a desarrollar más adelante, cuando tengamos que enseñar esta parte de cómo enseñarles a ellos a orar por sí mismos. El tercer punto es que sirva a Dios todos los días de su vida. ¿Qué querés que sea tu hijo? Una excelente persona, por supuesto que sí, pero un excelente profesional, un excelente médico, un excelente comerciante,
¿O querés que sea un siervo de Dios? El siervo que Dios quiere que sea. Porque tengamos presente esto. A los matrimonios cristianos, Dios les da la bendición de que sus hijos lleguen a ser sus servidores. Nosotros, hermanos, en este tiempo tenemos que preparar nuestros hijos para la generación que viene, porque esta generación que viene va a tener muchísimos problemas, van a tener muchísimas dificultades, muchísimas ideologías mundanas, muchísimas luchas, muchísimos pecados sobreabundantes. ¿Y cómo los van a resolver? Si no les enseñamos a tener el carácter de Cristo, su paciencia, su ternura, su compasión, su dedicación, su amor por el prójimo, el hecho de cumplir los mandamientos. Miren cuántas cosas tenemos que orar para que la vida de Jesús se inserte en ellos. Esto es muy importante, hermanos, porque ese es el propósito por el cual Dios nos da los hijos. Él quiere tener, como dice en Efesios, sus hijos parecidos a Jesús, muchos hijos iguales a Jesús. ¿Cuándo vamos a comenzar? ¿Con quién vamos a comenzarlo? Con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Y así preparándoles en esta generación para la próxima generación. Nosotros, por decir nosotros porque ya somos bastante grandes, no sé si los vamos a ver en la obra entregados, pero tenemos fe. Porque lo que se siembra en Dios, nadie lo arranca. Podrán venir algunos yuyos, habrá que sacarlo con el tiempo, pero lo que está de Dios, eso permanece para siempre. Porque la palabra de Dios lo dice. Lo que es de Dios permanece para siempre. Cada hijo es distinto, como dijimos hace un rato, ¿no? Y tenemos que orar por cada uno en especial. No digamos solamente, Señor, bendice a mis hijos, que tengan esto, no pluralicemos. Si conocemos bien a nuestro hijo, oremos específicamente por las cosas de él. Oremos por sus dones, oremos por su capacidad, oremos para que todas esas cosas sean desarrolladas para la gloria de Dios. Tenemos que orar también para entenderlo, para descubrir sus necesidades y sus debilidades. Y saber cuál es ese propósito. Ellos tienen que reconocer que tienen sus propias debilidades. ¿Y cómo lo van a reconocer? Cuando nosotros los disciplinamos nada más, no lo vamos a lograr con la disciplina solamente. Lo vamos a lograr orando a Dios para que Él le haga entender. Tenemos que hablarle, tenemos que orar por ellos y tenemos que hacer que Dios declare en ellos esa verdad que le estamos enseñando y por la cual estamos orando. Y saber cuál es el propósito de Dios para cada uno. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, contame, ¿qué va a hacer? ¿Qué propósito tenés con Él? ¿Por qué me lo diste? Señor, yo quiero ser tu colaboradora, soy colaboradores, somos colaboradores. ¿Qué propósito tenés con Él? Muchas veces Dios nos dice, muchas veces, prepararlo porque va a ser esto, va a ser aquello, va a ser lo de más allá, y uno lo puede ir viendo, lo va viendo. ¿Pero por qué lo va viendo? Porque va orando y porque le va pidiendo a Dios, Señor, mostrame, qué es lo que tengo que profundizar y qué es lo que tengo que quitar. Mostrame, Señor. No seamos torpes en orar todo continuamente como sin una meta. La meta tiene que ser, Señor, ¿qué va a hacer Él de su vida? ¿Qué va a ser de Él con respecto a tu voluntad, con respecto a tu servicio, con respecto al reino tuyo, Señor? ¿Qué propósito tenés para mi hijo? Después hay otra pregunta también más importante. ¿Cómo van a servir a Dios? Otra de las cosas que realmente se resaltan en nuestros hijos es cuando ellos tienen programado todo lo que quieren hacer. Algunos quieren llegar a ser grandes empresarios, otros quieren ser profesionales, otros quieren
viajar, ser misioneros, otros quieren muchas cosas importantes. ¿Y qué de los dones? Algunos lo quieren hacer porque realmente están, digamos, incentivados por los ministerios, por la obra, pero Señor, realmente, ¿qué va a hacer mi hijo? ¿Cómo te va a servir mi hijo? Y tenemos que orar para que Dios le muestre y le diga que con respecto a sus dones, por algo se los dio. A ayudarle a ver que los dones que tiene sirven para lo que Dios quiere hacer con él. Si es un especialista en la sanidad, bueno, Señor, aquí está mi profesión, la pongo en tus manos para que vos hagas de mi vida lo que vos quieras, Señor, y me lleves a donde vos quieras, con tal de que pueda sanar, de que pueda bendecir y de que pueda ayudar a la gente necesitada. Ese despojarse de su propia voluntad es producto de las oraciones anteriores que los padres han hecho, Señor, que esté encaminado por el sendero que vos querés llevarlo. Y entonces allí va a venir la verdadera realización como hijo de Dios. Hay otro punto también muy importante que queremos destacar, y es cómo vamos a orar cuando nos hagamos esta pregunta. ¿Con quién se va a casar, Señor? Yo creo que esto es más preocupante para la madre que para el padre, porque las madres, especialmente con los varones, siempre estamos más ahí como mendigándolos, ¿no? Pero la verdad, sea una mujer o sea un varón, cualquiera de ellos, es importante que los padres oremos. Señor, que se case con una hija tuya, con un hijo tuyo. Señor, no permitas que el enemigo se interponga en su camino, no permitas que sea seducido por ninguna cosa exterior que lo pueda apartar y que lo pueda hacer formar un hogar que no deseamos para él. Porque lo que deseamos es que tenga un hogar cristiano, un hogar donde juntos te adoren, donde sus hijos perpetúen la raza y perpetúen, Señor, también la fe sobre todas las cosas. Nosotros sacábamos la cuenta que nuestras bisnietas es la 5ª generación de cristianos. Y la verdad es que para nosotros es un asombro. Cuando me puse a sacar la cuenta, digo, pero esas son las oraciones de mis abuelos, de mi bisabuela, diría. Miren qué importante que es. Tengámoslo presente. Las oraciones no caen en saco roto, hermanas. Y nunca pidan para que se haga nuestra voluntad, porque nosotros tendremos buenas intenciones, pero lo mejor es conocer la voluntad de Dios y hacerla. Cuando nosotros enseñamos a los jóvenes a orar también con quién se van a casar, les decimos que hay 3 cosas importantes que tienen que tener en cuenta. Primero, la aprobación de los padres. La aprobación de los padres es muy importante porque está basada en las oraciones que hicieron desde antes de nacer. Segundo, que tengan una prueba personal de que han puesto al Señor para ver si realmente son el uno para el otro. Y el tercer punto, que cuenten con la aprobación de la iglesia. Esto les va a dar la pauta de que van a estar en un camino seguro, en un camino perfecto, donde puede haber piedras, donde podrán haber situaciones difíciles, pero van a estar unidos hasta que la muerte los separe, que es lo que nosotros deseamos. Entonces, ¿se dan cuenta lo tremendo, lo grande que es el asunto de la oración? No es una cosa así nomás, no es una oracioncita así nomás, es un velar por todas estas cosas, pero no con ansiedad, hermanos, no con desesperación, sino con la paz, esperando tener la paz que Dios nos da en cada cosa que le pedimos.
porque es algo maravilloso, cómo Dios nos da la seguridad y el abandono de decir, Señor, una vez que está puesto en tus manos, no vamos a fracasar, no vamos a fallar, Señor. Y por último quiero tocar un tema que es un poquito más triste, porque también nos puede pasar, aún habiendo hecho todo esto bien, habiendo vivido todas estas cosas con la misma gracia, con la misma oración y con la misma esperanza de que van a andar todo bien, también nos puede pasar que alguno de nuestros hijos se aparte. Porque esto es una cosa que pasa, pero ¿saben? Dios lo puede transformar también. La palabra de Él dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Miren, conocemos muchísimos casos y lloramos con muchos padres por hijos que se han apartado del camino del Señor, habiéndolos entregado, habiendo orado, habiéndolos cuidado, habiéndolos amado. No le faltó nada, pero se apartaron. Pero hay algo importante. Dentro de todas esas situaciones dolorosas que puedan haber en la vida, esta es la oración más difícil de todas, porque requiere constante perseverancia, de día y de noche, al mismo tiempo que en nuestra propia relación con Dios salimos beneficiados y aprendemos lo que es la confianza absoluta en Él. Dios trabaja a dos puntas cuando tenemos esta experiencia, porque no solo nos da la confianza de que no se van a apartar, que aun cuando fuere viejo va a volver, sino que nosotros aprendemos a conocer y a tener una claridad mayor de la dimensión del amor de Dios. Y también nos hace bien porque al ser probados de esta manera, tenemos una experiencia como para poder ayudar a otros que pasó lo mismo. Y el que no la tiene, esta experiencia, puede ayudar también a otros que son inconversos, por darles la palabra de que los hijos pueden estar apartados. Pero Dios llega un momento que a través de la oración y la perseverancia empieza a recoger la soga y los vuelve a traer a su reino. ¿Por qué? Porque Él sabe que fueron sellados desde mucho antes de nacer, y aún me atrevo a decir más, desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios ya nos había elegido, porque si vamos a pensar, tenemos que ir más arriba de eso. Dios dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pensemos en esto. Mi hijo, si tenés esta experiencia, hermano, o conoces a alguien que está viviendo esta experiencia, impartile la fe. Impartile la fe. Y termino con esto que a mí me ha bendecido mucho, mucho. Siempre venía a nuestra casa un pastor viejito, que era colportor. Él paraba en casa porque iba por los pueblos vendiendo la Biblia, vendiendo sus libros, y para nosotros era una gran bendición. Yo lo conocí cuando era más joven, cuando estaba estudiando en el seminario, y íbamos en las giras, y parábamos en su casa también, era de otra ciudad, y realmente nos había unido una amistad y un amor de hermanos muy grande. Entonces, cuando venía a casa, siempre nos dejaba una enseñanza y siempre nos ayudaba. Él, un hombre de experiencia que tenía muchos hijos y los tiene todavía, él ya está en la presencia del Señor. Y una vez nos dijo, hermanos, contándole del caso de una familia que estaba sufriendo mucho, dice, hermanos, no tengan miedo, porque los hijos de oración nunca se pierden. Yo les digo a ustedes, hermanos, si les tocara vivir una experiencia así, o conocen de alguien que ha vivido o que está viviendo esa experiencia, únanse a ellos en oración, ayúdenlos y díganle esto, los hijos de oración nunca se pierden. Sigue orando, hermano, sigue orando.
Yo conozco muchos testimonios que me han bendecido mucho de jóvenes que han estado en una situación desesperante. ¿Saben cómo volvieron? El Espíritu Santo, por las oraciones de la madre y del padre, les hacía recordar los versículos que le enseñaron y las oraciones que los padres elevaron por él. Esa era la soga que Dios hacía que volvieran. Hermanos, hay mucho más para decir, pero es corto el tiempo y yo espero que esto les sirva de bendición, puedan compartirlo con otros. Que el Señor les bendiga. Este tema nos ha preocupado mucho a Nora y a mí, porque resulta que vienen tiempos muy, pero muy difíciles. Siempre lo fueron, siempre hubo pecado y siempre hubo, digamos, lucha entre el reino de Dios y el reino del enemigo, el príncipe de este siglo. Pero vienen tiempos tremendamente difíciles en que hay una gran oposición contra la iglesia y contra el evangelio. Ya no es indiferencia, pasamos el tiempo de la indiferencia. Ahora es una postura totalmente en contra del evangelio y de la iglesia. Así que tenemos que orar, hermanos, todos unos por otros. Aquí al lado nuestro hay un matrimonio muy precioso que colabora con nosotros en la obra y ella está embarazada, ya tienen una nenita, pero ahora están esperando otro. Y siempre que la veo pasar, le hago una oración a Dios. Ustedes tienen que entender que la oración no es por lo largo, sino porque la hacemos. Y entonces yo le digo al Señor, bendecí a ese bebé que tiene ella y que va a tener, porque veo venir la generación venidera, el ambiente en que van a vivir de oposición. Entonces, esto que está diciendo Nora, nosotros ya somos más ancianos, pero orar por los que están en el vientre, orar por los pequeñitos, por los que mamá todavía tiene en brazos, por los que están cambiando de pañales, por los que, cuando vayan a la escuela, ¿cómo van a tener que orar los padres? Porque en la escuela hay una oposición, ustedes que lo conocen todo, saben lo que está pasando con la ideología de género, con un montón de mentiras. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Entonces, ahora tenemos que orar. Ahora por los que están en el vientre de mamá, por los que están recién nacidos, porque no vamos a esperar que tengan 6 años para que vayan y les digan cualquier macana, y entonces tenemos que enseñarle la palabra, y tenemos que enseñarle a orar, y tenemos que orar por ellos. Entonces, si nosotros ponemos el Espíritu Santo en ellos, si nosotros ponemos la palabra de Dios en ellos, cuando vayan a la escuela, ya tienen la verdad en su corazón, afirmada por el Espíritu, y esto les va a fortalecer para que no crean y no se desvíen. Siempre recuerdo una experiencia con la mayor, con la Cecilia, que siempre le preguntaba, cuando volvía de la escuela, qué habían hecho, qué le habían enseñado. Y entonces me dijo, ella tendría unos 7, 8 por ahí. Dice, no sabes, papá, dice lo que dijo la maestra. ¿Pero qué es lo que te dijo? Mira, dice que ella dijo que la jirafa tiene el cuello largo de tanto estirarlo para comer los frutos de las palmeras. Y entonces con los años se le fue estirando el cuello. Me causaba un poco de gracia, pero yo le quise seguir la conversación y
Entonces ella le dije, ¿y vos qué pensás? Pero no, papi, si la jirafa la hizo Dios, y ya la hizo con el cuello largo. Ah, no se imaginan la alegría que me dio. Yo la abracé y la besé y digo, ya tiene la verdad en su corazón. Ya está, ya está. Ahora imagínense cuando viene un chico que si bien vive en un hogar cristiano, no nos acostumbremos a que en nuestra casa somos cristianos. Vivamos la palabra, vivamos en oración, porque la forma de enseñarles a orar es que nos vean orar a nosotros. Le podemos dar miles de lecciones, pero si ellos ven que oramos no solamente porque comemos, o porque nos levantamos, o porque nos vamos a acostar, sino que oramos por los problemas, por las situaciones, por las noticias, cuando viene algo, y nos avisan y nos dicen, fulano está enfermo, bueno, vamos a orar. Entonces aprenden lo que es la oración porque lo viven en un ambiente de oración, en casa. Dios nos está llamando a la iglesia en casa. Dios nos está llamando a que nuestra casa sea una iglesia. No sé si van a volver los tiempos pasados en que nos reuníamos en un salón y éramos 500, 300, 200. Seguramente alguna reunión vamos a poder tener, pero ustedes saben que la reunión no es todo, que la reunión son 2 o 3 horas, pero cuando estamos en casa son las 24 horas todos los días, de la semana y del mes. Entonces que ahí ellos vean que los padres oran. Y cuando ellos nos ven así, después no tenemos que decirle vamos a orar. Cuando tu hijo te pide algo, una bicicleta, una pelota de fútbol, lo que sea, dice, bueno, vamos a empezar a orar. Vamos a orar para que o te lo regalen, o Dios te lo dé de alguna manera, o te lo podamos comprar. Si ellos aprenden a que antes de comprar hay que orar, lo van a llevar durante toda la vida en su corazón. Y no le va a hacer falta estar insistiéndole. Lo mismo pasa con cuando llegan a adolescentes, no estamos hablando solamente de los niños pequeños. Cuando llegan a adolescentes y empiezan con su actitud de rebeldía y de oposición, porque todos pasamos por esa. Claro que le tenemos que refrescar la palabra, claro que tenemos que hablar y hablar y hablar, pero no te acalores, hermano, no te acalores, hermano, no te desesperes. Ya sabes por qué tenés que orar. Cuando tu hijo te dice, ¿y qué tiene de malo? Y vos le explicás, y mira, es esto, así, así, así. ¿Pero dónde? ¿Pero y qué tiene? Si todos van, mis amigos van. ¿Y qué tiene de malo que yo vaya? Y bueno, ¿cómo se resuelve eso? No se resuelve discutiendo, porque es un lío. Con los adolescentes se discute por cualquier cosa. Basta que uno le diga blanco para que ellos digan negro. Si uno le dice que llueve, salen sin paraguas. Y es así, viven así, están probando. Entonces, nuestro gran recurso, nuestra gran herramienta, hermanos, es vamos a orar. El matrimonio está escuchando, los padres están escuchando. Mira lo que dice, que tiene dentro de 15 días una despedida de soltero, qué sé yo, y van a ir ahí, y andás a ver el ambiente que es, y dónde van a hacerlo, y a qué hora termina, y bueno, papi, no seas tan anticuado, y yo no hago nada malo, estoy ahí con ellos, y uno sabe que pasa más que eso, de estar ahí con ellos, no porque vayan a meterse en el pecado, pero el ambiente. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Orando, hermano. Qué hermoso es, qué bendición tan grande cuando mi hija nos dijo a los 15 años, papi, yo no quiero fiesta,
¿Sabes lo que quiero? Es que tengamos una salida con todos los chicos de la iglesia a McDonald's, a comer hamburguesas. Ah, pero qué buena idea. Sí, yo ya lo hablé con los chicos y lo hablé con el responsable de los jóvenes y él dijo que sí, que nos acompaña. Ah, bueno. Y fueron como 30 pibes. Y viajaron en tren y se fueron ahí y volvieron como a las 2 de la mañana. ¿Pero qué? Estaba con el matrimonio responsable de los jóvenes en la iglesia. El Estaba con matrimonio, todos, todos en juntos. ¿Saben quién era el matrimonio ese? Ustedes muchos lo conocen, casi todos. Rubén y Patti Lago. Esos fueron de una tremendísima bendición con nuestros hijos. La Cecilia los quiere a los Lagos porque son como segundos padres. Porque iban a todos lados con ellos, dedicaron tiempo, tuvieron un ministerio maravilloso. Yo cuando lo veo a Rubén siempre se lo agradezco. Lo que hizo por mi hija. Bueno, hermanos, estamos en la iglesia. Esto es lo que tenemos. Tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos los hermanos, tenemos para enfrentar lo que viene, la generación venidera. Así que por eso teníamos esta carga. Esto es orar con el entendimiento. ¿Se acuerdan que hablamos de orar en el Espíritu? Van juntos, porque el Espíritu Santo nos hace ver las cosas. Esto es un peligro. Esto no. ¿Y me puedo comprar una moto? ¿Qué le decís a tu hijo? ¿Me compro una moto? No, moto no. Pero papi, si vos me contaste que cuando tenía 20 años te compraste una moto. Y sí, es verdad. ¿Y qué entro con explicaciones? ¿Y qué esto? Y bueno, vamos a ver, vamos a orar. Vamos a orar. Eso nos ayuda, hermanos. En lugar de pelear y discutir y decirle que no, y que claro que le vamos a mostrar nuestra desaprobación, pero el respaldo está en Dios, en que oramos por ellos y que Dios nos da la victoria. Hasta que llega el día que me dijo Lucas, no, dice, ¿sabes qué? Mucha plata. Dice, no voy a comprar la moto. No, dice, voy a hacer otra cosa. Dice, me quiero comprar una computadora. Ah, te compraste la mejor, la más grande. Pero no comprar la moto. Nunca tuvo moto. Y bueno, esas son victorias del Señor, hermanos, no son victorias nuestras, la gloria tiene que ser el Señor, lo único que tenemos que hacer es pedirle. Y yo digo todos estos ejemplos prácticos como los que dijo Nora, porque resulta que cuando no tenemos pañales y no tenemos plata, tenemos a Dios y oramos. Y le van a llover pañales, de alguna manera, no sé cómo, pero lo hemos vivido. Y entonces, tenemos la oración, es un arma poderosísima. Y como dijo un gran varón de Dios, es el arma más poderosa con que cuenta el cristiano y la que menos usa. Entonces estamos insistiendo con esto, hermanos. Y para que ustedes a su vez le ayuden a los otros hermanos y le apoyen, y no digo le enseñen, le guíen, le compartan las experiencias como nosotros podemos ahora contarles, que es más lindo es haber tenido la buena disposición de ellos, de decir, no lo voy a hacer, que estar peleando, discutiendo, prohibiendo, y luchando y estar todos con trompa y enojados porque, no, miren, esa no es la manera de vivir. Callá la boca, cerrate en la pieza con tu esposa, con tu esposo, pónganse de rodillas y díganle la cosa más tonta. Decir, Señor, no quiero que mi hijo se compre una moto. No quiero que mi hija use pollera corta. No quiero que se tiña el pelo de verde. Ella se quiere teñir el pelo y se quiere cortar a lo loco como hacen ahora. Y bueno, díganle, pero oren a Dios
Y van a ver que si no, no me la corté. Me lo corté cortita, pero no voy a hacer eso. Ah, gloria a Dios. Ahí está, hermanos, el secreto de la familia cristiana. Está en la oración. Y esa es la carga que teníamos con Nora para poder compartir esto con ustedes que están acá. Yo quería agregar algo más que me quedó en el tintero, y es que una cosa importante que da también la oración es orar para que ellos mismos tengan temor de Dios. Porque cuando ellos nos piden algo que nos parece difícil, por ejemplo, imposible para nuestra mente, decir, ¿cómo vas a hacer eso? No, me parece que es una locura lo que vas a hacer. Y ellos lo ven de un lado positivo, no les entra la luz. Entonces, el hecho de decirle, mira, esto ofende a Dios, esto no te va a ir bien. Si vos lo querés hacer, hacelo, pero vos te estás sabiendo que lo estás haciendo en desobediencia y no te va a ir bien. Cuando nosotros logramos y oramos el Señor, que no les falte el temor a ti, que tengan temor de ofenderte, Dios nos responde. Nosotros hemos tenido muchas experiencias, más con Lucas que con Cecilia, con respecto a esto, porque él es una persona de emprender cosas, muy emprendedor, cosas buenas, son cosas buenas, pero nos damos cuenta que no le van a llevar a donde nosotros sentimos que Dios quiere llevarlo. Entonces le hemos explicado y le hemos dicho, ¿y qué ha pasado? Al momento, papi, ¿sabés que tenés razón? No lo voy a hacer así. Bueno, vos orá por mí y yo también voy a orar para que esto se solucione. Entonces, cuando uno logra eso, es porque has sufrido muchísimo antes. Cuando podemos lograr que nuestros hijos teman a Dios, teman ofender la santidad de Dios, eso resuelve con la oración muchísimas cosas, muchísimas cosas. Muchas veces le he dicho a Nora, escuchando algunas de esas barbaridades que suelen decir nuestros hijos adolescentes o un poco más grandes, ¿no? Entonces, les digo, bueno, no te preocupes, nosotros vamos a orar. Vamos a deshacer los planes. Por más locura que tenga, discutir es inútil. Nosotros vamos a ir a donde está el que manda, donde está el que escucha nuestra oración, donde va a resolver el problema sin tener que enfrentar una discusión o un mal momento, ¿no? Bueno, hermanos, tenemos que orar. Así que yo les digo todo esto hoy, nos ha motivado a que, a ver si podemos orar, obviamente por los hijos, sean pequeños, sean recién nacidos, sean grandes, por los que se van a casar, por los que están teniendo novio o novia, lo que sea. Oremos por los hijos de los hermanos, por las chicas embarazadas que hay en la iglesia, que tengan buen parto, que tengan buen... ¿Me escuchan? Se cortó y volvió. ¿Me escuchan? Sí. Vamos a orar también por los niños pequeños de la iglesia, de la familia de Dios. Vamos a orar por todo lo que significa la crianza en estos días tan difíciles, que no se contagien, que no se enfermen. Mira cuántas cosas tenemos para orar, ¿no es cierto? Cuántas cosas para los hijos de los hermanos. Los que tienen conocimiento de algunos hermanos que están pasando prueba con sus hijos, porque son adolescentes, se apartaron, o están en rebeldía, o porque los niños se portan mal, o por esto, por lo otro. Oren, hermanos, oren, tenemos un tiempo, tenemos como media hora. Usemos este tiempo para orar. Mejor es que nos callemos, Nora y yo, y que hablen todos en el espíritu, en el corazón, y Dios va a escucharnos. Dios va a escuchar. Así que acuérdense cómo es. Yo apago el micrófono, todos apaguemos todos los micrófonos, y los que van a orar,
abran el micrófono, oran y cuando terminan, apáguenlo para que siga orando otro hermano. No se preocupen cuando entre una oración y otra hay un espacio vacío y hay un poco de... Es el Espíritu Santo que está entre nosotros, Él nos guía, y la oración no tiene que ser todo palabra una tras la otra, sino que estamos en el Espíritu orando unos por otros, por nuestros hijos, por los hijos de los hermanos, por los hijos de la iglesia, y pasemos este tiempo delante del Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo y por esta enseñanza tan importante, la importancia que tiene la oración en cuanto a nuestros hijos, Señor. Realmente te agradezco por Nora, por Miguel, por todo esto que nos están compartiendo, por su experiencia, por sus testimonios, que también enriquece nuestras vidas, Señor. Realmente te damos gracias. Y queremos pedirte por cada niño, Señor, por cada adolescente, por cada joven, Señor, por cada hijo. Realmente, Padre, que tú realmente obres en ellos. Como lo explicó Nora, Señor, ellos son tu tesoro en nuestras manos, Señor, te pertenecen a ti. Llénanos de tu Espíritu Santo para saber guiarlos, acompañarlos, darle las herramientas para que ellos puedan crecer y fortalecerse en la palabra, en la vida cristiana, y puedan ser el nexo de generación en generación para que se transmita tu palabra, para que se transmita tu manera de vivir, en el nombre de Jesús. Te pedimos por aquellos hermanos que están en dificultad con sus hijos. Tú conoces, Dios, el dolor y la angustia que eso significa, Padre. También se dijo acá, les bendecimos, les animamos y te pedimos a ti, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo les traigas aliento, que ellos puedan abrir sus ojos y puedan ver las promesas que están escritas en la palabra y que también puedan animarse y también puedan animar a sus hijos. Padre, te damos gracias porque no estamos solos. Te damos gracias, como dijo Miguel, porque tenemos la oración, porque tenemos el Espíritu, porque tenemos a los hermanos, tenemos a la iglesia. Gracias, Señor, por todo esto que has puesto en nuestras manos. Y te pido que abras nuestros ojos y nuestros entendimientos para que podamos tomar estas herramientas, que podamos invertir bien el tiempo, direccionar toda nuestra fuerza, todo nuestro esfuerzo para que dé buenos frutos. Señor, te necesitamos. Te necesitamos en este tiempo de tanta confusión, de tanta presión. Te necesitamos y te necesitan nuestros hijos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Padre, te rogamos esta hora que el Espíritu Santo sea interviniendo, Señor, en todos aquellos hijos, nuestros hijos, Señor, que han sido caminos, Señor, y que se han apartado, que han tomado por su cuerpo, Padre, y que, Señor, vos, Espíritu Santo, los cautives con amor, cautives y les sus corazones. Sabemos que lo está haciendo, y tu palabra se cumple, que el niño que fue instruido en tu camino, Señor, aún cuando fuere viejo no apartará de él, Señor. Siempre va a regresar, como también decía, ¿no? Que vos los traes con cuerda de amor, los volvés a traer porque vos los sellaste, porque vos los ataste con cuerdas de amor y no te olvidar de ninguno de ellos, y ellos van a volver a ti, quizás con cicatrices, quizás con heridas, quizás han tenido que tomar decisiones drásticas en sus vidas, Señor, pero van a volver a tu camino, Señor. Confiamos, Señor, de que vos escuchás las oraciones de los padres. Confiamos en esta palabra, Señor. Los hijos de Dios nunca se pierden, Señor, que a la larga o a corta vuelven a tu camino, Señor. Líbranos, Señor, de ponernos en ilusiones, Señor, con ellos, Señor, porque conocen tanto la palabra como conocemos nosotros y tienen el mismo espíritu que tenemos nosotros. Bendito seas. Gracias por la iglesia, por la cobertura de la iglesia, gracias por el consejo de los pastores, porque tenemos obertura, Señor, no estamos solos, Señor, y podemos recurrir a ellos, podemos compartir, Señor, nuestra carga, la carga de nuestros hijos, Señor, Padre Santo, y Señor, esto es una cosa que está a salvo de esto, Señor, nadie está exento, Señor, Padre Santo, todos podemos partir esta carga y soportarnos los unos a los otros. Seas en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos recibido, Señor. Es y ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, Señor. Por eso ahora queremos en especial clamar por nuestros hijos, Señor, y pedirte que tu mano poderosa esté sobre ellos, Señor. Señor, como decía Nora, Señor, sabemos que los hijos que están bajo la cobertura, que están bajo la oración, son hijos que son privilegiados, son hijos que están bajo tu control, son hijos que están bajo tu dominio, Señor. Por eso te queremos pedir que sigas obrando en cada uno, desde los más pequeños hasta los más grandes, Señor. Señor, no somos ignorantes en los tiempos, sabemos, Señor, que se vienen tiempos difíciles, que se vienen tiempos distintos, Señor,
pero también sabemos, Señor, que toda esta ideología que se levanta no tiene ningún respaldo, no tiene fundamento, Señor, y en el nombre de Jesús derribamos toda ideología que se quiera levantar en las escuelas, toda mentira del diablo que se quiera meter, la rompemos, la derribamos en el nombre de Jesús, y que tu verdad, Señor, resplandezca por sobre nuestros hijos, Señor, que tu verdad resplandezca sobre nuestros jóvenes, Señor. Como decíamos, se vienen tiempos difíciles, pero también sabemos que vos tenés más poder que cualquier cosa que se quiera levantar, Señor, y te pedimos que sigas obrando en nuestros hijos. Y clamamos, Señor, y te pedimos, Señor, que más allá de toda la oferta del mundo, ellos no se aparten de tus caminos, que no se aparten de tus brazos, Señor, y aún los que están apartados, Señor, clamamos y que tu Espíritu Santo les visite, Señor, trayéndolos de nuevo a tus brazos, Señor, que tu Espíritu Santo les inquiete. Señor, sabemos que con fuerzas humanas no podemos lograr nada, a veces el insistir como padres, Señor, hace que se genere una rebeldía en ellos, un rechazo, pero cuando tu Espíritu Santo, Señor, interviene, sabemos que no hay nada que quede parado, Señor, porque vos derribás cualquier cosa y vos quebrantás cualquier corazón. Señor, clamamos y te pedimos por los pródigos, los que se han apartado de tu casa, los que se han apartado de tu presencia, tráelos otra vez, Señor. Clamamos para que los traigas de nuevo, Señor. Y te pedimos por esta generación que se levanta, esta generación que está en medio de un avivamiento, Señor, que se puedan encontrar con vos, que puedan tener un encuentro con vos, Señor, un encuentro que transforme sus vidas, un encuentro, Señor, que renueve, Señor, sus corazones, Señor, y que puedan caminar siguiendo tus pasos, Señor. Te agradecemos, como decían, Señor, mis hermanos, porque sabemos que todas estas oraciones son oídas por vos, Señor, y a tu tiempo vos vas a ir dando respuestas. También clamamos por los padres que por ahí se encuentran desanimados, Señor, por no ver en sus hijos lo que ellos anhelan, pero Señor, derrama de tu paz, de tu confianza en cada corazón y que se queden tranquilos que vos a tu tiempo vas a hacer tu obra perfecta, Señor, porque sabemos que si has enviado hijos, esto es porque ha salido de tu corazón y porque son voluntad tuya. Te agradecemos por esta palabra, bendecimos, Señor, a Miguel y a Nora y seguirle dando estas riquezas para compartirnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Papá, te damos gracias en este día, por este tiempo, Señor, por esta palabra que tú has puesto en el corazón de Miguel y de Nora, Señor. Gracias, papá, porque alienta nuestros corazones en este tiempo, Señor. No es fácil ser padres, no es fácil ser padres de adolescentes, Señor, pero todo está seguro en ti, Señor. Para que tú seas el sostén en todo tiempo, Señor. Porque vendrán los tiempos difíciles, Señor, pero sabemos que en ti, Señor, somos vencedores, Señor.
Papá, dice tu palabra que tú nos ciñes de poder, Señor. Papá, en la oración está el poder, en el clamor, Señor, en el ayuno. Son las armas que tú nos has dado, Señor. Papá, queremos valernos de esas armas, Señor. Señor, y ponernos en la brecha en este tiempo, Señor, y en los que vendrán, Señor. Papá, necesitamos de ti, de tu fortaleza, de tu aliento, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor. Papá, tú has puesto sed en nuestro corazón y cada día, Señor, cada miércoles anhelamos estar, Señor. Anhelamos compartir, Señor. Anhelamos escuchar tu palabra, lo que tú tienes para cada corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tú alientas, tú te encargas de alimentar nuestro corazón, de edificarnos con tu palabra. Señor, gracias por los testimonios, gracias por la vida de cada uno de los hermanos, Señor, les bendecimos, les cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, de toda peste, de todo virus, Señor, de toda enfermedad, Señor. Papá, les bendecimos todas las familias en Cristo Jesús, desde el norte al sur, desde el este al oeste de Argentina, Señor. Papá, que tú refuerces, que tú alientes los corazones, que tu Espíritu Santo esté soplando vida a cada corazón, Señor. Papá, que somos el ejército de Dios, que somos el ejército, Señor, que tú nos estás armando, que tú nos estás edificando en este tiempo. No es fácil, Señor, pero en ti somos más que vencedores, dice tu palabra. No es con armas, es con tu Espíritu Santo, Señor. Es tu Espíritu el que nos alienta, el que nos renueva, el que nos empodera, el que nos alinea, el que nos guía para cada batalla, Señor. Cada día hay batallas, cada día, Señor, hay que ponernos en la brecha. Cada día es una situación diferente, Señor. Pero tú nos guías, tú nos alientas y tú nos formas, Señor. A veces no es fácil el proceso porque cada uno está pasando situaciones, Señor. Pero ahí tú nos formas, Señor. Tú nos levantas, tú nos quebrantas, tú nos restauras, Señor, y tú nos edificas cada día, Señor. Gracias por tu amor, papá. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Ya se termina el tiempo, hermanos, así que vamos a terminar este encuentro. Ha sido siempre como nos acostumbra el Señor, muy hermoso tener su presencia, la comunión entre los hermanos y la posibilidad de estar orando en el nombre de Jesús. En estos días van a recibir entonces este video y también van a recibir el PDF que Nora ya lo tiene hecho, así que no va a tardar mucho. Dios les bendiga a todos, hermanos, y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao. Muchas gracias. Gracias, muy lindo. Chao, chao. Chao. Bendiciones. Chao, Dios les chao. bendiga.